A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 2 del capítulo 2 del primer canto del Srimad Bhagavatam, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 26 de mayo de 1974 en Roma, Italia. Translation. Srila Sutta Goswami said, "Let me offer my respectful obeisances unto that great sage, Shukadeva Goswami, who can enter into the hearts of all. When he went away to take up the renounced order of life, sannyas, leaving aside home, without undergoing the sacred thread ceremony, his father, Vyasadeva, cried out to him, 'O my son!' Indeed, only the trees echoed in response to the bereaved father." Traducción. Srila Sutta Goswami dijo: permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a ese gran sabio, Sukadeva Goswami, el cual puede entrar en los corazones de todos. Cuando él se fue para adoptar la orden de vida de renuncia, sannyas, abandonando el hogar sin someterse a la reformación del cordón sagrado o de las ceremonias que observan las castas superiores, su padre, Vyasadeva, temiendo estar separado de él, exclamó: «Oh hijo mío». Mas en verdad, al apesadumbrado padre solo le respondió el eco de los árboles, que estaban absortos en los mismos sentimientos de separación. Yam Pravajantam means to leave home. Yam Pravajantam. Pravajantam significa abandonar el hogar. In the renounced order of life. En la orden de vida de renuncia. That is called Pravajantam. Eso es lo que se llama Pravajantam. Therefore, a sannyasi is called Parivrajagacharya. Por eso al sannyasi se le da el nombre de Parivrajagacharya. A sannyasi is supposed to be wandering without any shelter. El sannyasi se espera de él que vaya viajando sin refugio alguno. That is called pravajya. Eso se llama pravajya. So Sukadeva Goswami, he remained 16 years within the womb of his mother. Sukadeva Goswami pasó 16 años en el vientre de su madre. He did not come out. No salió. He was hearing his father within the home. Él escuchaba a su padre desde dentro del vientre. So this is called Paramahamsa. Eso es lo que se llama Paramahamsa. So Paramahamsa does not require any reformatory process. El Paramahamsa no necesita pasar por ningún proceso reformatorio. Because they are already reformed. Porque ya están reformados, ya están purificados. Jam Pravajantam Anupita. Yam Pravajantam Anupetam. Ana means without. Ana significa sin. Upeta means taking shelter of Guru. Upetam significa refugiarse en el Guru. Or being offered the sacred O recibir el cordón sagrado. Upanayam. Upanayanam. The sacred ceremony is called Upanayam. La ceremonia del cordón sagrado se denomina Upanayana. That means he did not go undergo the regulatory principle because he was within the womb. Eso significa que él no se sometió a los principios regulativos porque estaba dentro del vientre. Without any sanskar, he was going immediately. Se fue enseguida, inmediatamente, sin someterse a ningún samskar. Se marchó. Dvipana Virahaka. The father certainly was expecting the son to remain at home. Dvaipayano Viraha Katar.
El padre ciertamente esperaba que su hijo se quedase en casa. The father expects. But he, Sukadeva Goswami, immediately after his birth, he began to work. Pero todos los padres tienen esa esperanza. Pero él, Sukadeva Goswami, inmediatamente después de nacer, se marchó. He was simply just waiting when I shall be fit to immediately go out of home, I can take my birth. Él simplemente esperaba cuando esté capacitado para irme de casa inmediatamente, me marcharé. The father became very much afflicted El padre se sintió muy afligido on account of separation debido a la separación of the son. del hijo. Therefore, Dvipayana means Brajdev. Por eso, Dvipayana significa Vyasadev, Virahaka Virahakarta. becomes very much aggrieved Estaba muy afligido, muy apenado. that this son was 16 years within the womb, and as soon as he is born, he is going out. Él pensó, este hijo ha pasado 16 años dentro del vientre y tan pronto como ha nacido, se ha ido. Virahakata, Ajuhava, my dear son, where you are going? Where you Viraja Katara Ayuhava, mi querido hijo, ¿dónde vas? are going? So, he did not care for anyone Pero él no se preocupaba de nadie. calling. He went on. Él no se preocupaba de que nadie le llamase, se marchó. Putreti, my dear son, Putreti, Tanmayataya, being absorbed in the thought of Putra. tan mayataya, absorto en los pensamientos en relación con su putra, Taravo Abhinedu, Tarabo Avinedus. Tam. There was what is called echo Se produjo el eco, from the trees. los árboles. That's right. He was asking, my dear son, where you are going, where you are going. Él preguntaba, querido hijo mío, ¿dónde vas? ¿Dónde te vas? And there was echo in the forest, where you are going, where you are going. Y el bosque le respondía con el eco, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? The Tarava Abhinedu. Tarabo Avinedus. So these are all adjectives of the Sukadeva Goswami. Todo esto son adjetivos de Sukadeva Goswami. So, Tam is that person who was just followed by his father. Tam, la persona a la que su padre estaba siguiendo, And he did not reply by the trees replied by no respondió él, sino que fueron los árboles quienes the respondieron way. mediante el eco. So I am offering. Sukadeva Goswami was the spiritual master of Sutta Goswami. Sukadeva Goswami fue el maestro espiritual de Sutta Goswami. Therefore, before speaking anything, this is etiquette that one should offer his obeisances to the spiritual master. Por eso, antes de iniciar ningún discurso, la etiqueta, el protocolo es ofrecer reverencias al maestro espiritual. The institution of Varna and Ashrama prescribes many regulative duties to be observed by the follower. La institución de Varna y Ashram prescribe muchos deberes regulativos que han de observar sus seguidores. There are Dasavidha Sanskar, Hay Dasavida Samskara, reformatory. métodos purificatorios. How it is scientific just to bring the born child to the standard of civilization. Es un método científico que tiene por objeto elevar al niño recién nacido al nivel de la vida civilizada. The cats and dogs, they also beget children. Los perros y los gatos también conciben hijos On the street, por la calle.
if human being also does like that, Si el ser humano hace lo mismo cats and dogs, lo mismo que los perros y los gatos, then how they can expect very intelligent children, advanced children? ¿cómo van a esperar tener hijos inteligentes o avanzados? Therefore there is method Por eso hay un método how to beget children. para concebir hijos. So, before begetting children there is ceremony, Garbhadhan Sanskar. Antes de concebir un hijo hay una ceremonia, Garbhadhana Samskara, How to impregnate the wife. para cómo dejar embarazada a la esposa. Garbhadhan. It is not Garbhadhana Samskara. sex enjoyment. No se trata de disfrute sexual. Therefore in the Bhagavad Gita you find this word, Por eso en la Bhagavad Gita encontraréis esta palabra, Dharma aviruddhya kama aham asmi. Dharma avirudho kama aham ismi. What is that Bhagavad Gita? Como es este verso de la Bhagavad Gita, Find out, Dharma aviruddhya kama asmi. busca este verso, Dharma avirudho kama ismi. So there is 7th chapter. Está en el capítulo 7, In which Krishna says, sex life, which is not against the principles of dharma, En ese verso, Krishna dice que la vida sexual que no está en contra de los principios del Dharma or the varnashrama principle, o contra los principios del Varnashrama, yo soy esa vida, dice. sex life also is Krishna. La vida sexual también es Krishna. Have you got it? Read it. ¿La has encontrado? ¿Puedes leerlo? Dalam dalavatam chaham kamaraga vivarjitam dharmavarudho bhuteshu kamosmi bharatarshabha Dharma viruddha. dharmavarudho bhuteshu kamosmi bharatarshabha. Read it. I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. Yo soy la fuerza de los fuertes, desprovista de pasión y deseo. I am sex life, which is not contrary to religious principles, O Lord Soy la vida sexual que no va en contra de los principios religiosos. of Bharatas. Oh Señor de los Bharatas, oh príncipe de los Bharatas. This sex life, Garbhadhan Sanskar. This is called Garbhadhan Sanskar. La vida sexual, esa vida sexual recibe el nombre de Garbhadhana Samskara. Just to beget first class children, Tiene por objeto concebir hijos de primera categoría. that kind of sex life, Krishna says, I am their sex life. Y de ese tipo de vida sexual, Krishna dice que yo soy esa vida sexual. This is sanskar. Eso es samskara. So formerly, at least those who are on the higher status of the society, En el pasado, por lo menos quienes se encontraban en los niveles más elevados de la sociedad, namely the Brahmana, Kshatriya and Vaishya, es decir, Brahmana, Kshatriya y Vaishya, they had to observe this Garbhadhan sanskar. ellos tenían que observar esta celebración de Garbhadhana Samskara. It is not a secret thing, No es un secreto, because one is going to beget child, the child must be worth a human being. no es una cosa secreta porque cuando se concibe un hijo, ese hijo tiene que ser un ser humano digno. Therefore, there is first of all the Garbhadhan sanskar, Por eso, en primer lugar, se celebra este Garbhadhana Samskara. then when the wife is pregnant, there are other sanskaras. Entonces, cuando la mujer queda embarazada, hay otros samskaras. Then Upanayan sanskar, Después está Upanayana Samskara, Vivaha sanskar, Vivaha Samskara.
up to the point of death. hasta el momento de la muerte. From before birth and up to the point of death there are sanskars. Hay samskaras desde antes del nacimiento hasta el momento de la muerte. Asanskita kriyahina mlecha rajendra rupina. That is stated in the Srimad. Asanskita. Este verso del Srimad Bhagavatam dice que asamskrita. The present government men, Los actuales miembros del gobierno, they did not go any sanskar. ellos no emprenden ningún samskar. Formerly, the kings, the higher caste, never mind he is king or not, En el pasado, los reyes o las castas superiores, fuesen reyes o no, but higher caste. las castas Therefore superiores, they claimed higher. Not claimed, actually they were. en realidad no decían, en realidad eran, The Brahmana and the Kshatriyas especially, and sobre todo los brahmanas y los kshatriyas, also the Vaishyas, también los vaishyas, they went the sanskara, the formality. That's like sanskara means se sometían a este proceso de samskara, el método purificatorio. Samskara significa educational process proceso educativo to elevate one. para elevar a la persona. Like we send to school, college, Del mismo modo que enviamos a los niños a la escuela, a la universidad, for elevating a child to the higher standard of life, para elevarles a un nivel de vida más elevado, knowledge. de conocimiento. Similarly, these sanskaras are also like that. Esos dos samskaras son algo semejante. The one must undergo the sanskaras, the reformatory method, Tenemos que someternos a estos samskaras, a estos métodos purificatorios and act in life. y actuar en la vida. If I have taken the sanskara of Brahmana, Si yo recibo el samskara me someto al samskara de Brahmana, if I have accepted the sacred thread, acepto el cordón sagrado, then I must act as a Brahmana. entonces tengo que actuar como un Brahmana. It is very practical. Es algo muy Like práctico. if you have passed your examination as an engineer, Es como si tú superas tus exámenes de ingeniero, then you must act as an engineer. entonces tienes que actuar como un ingeniero. Not that simply you have got the qualification of engineer, No que simplemente tienes estás cualificado para ser un ingeniero and now you are engaged in the business of a shopkeeper. pero te dedicas en tus actividades, eres un tendero. No, No, you must act as engineer. tienes que actuar como un ingeniero. That is qualification. Esa es la cualidad, la capacitación. Similarly, Chaturvarnam Maya System Guna Karma Vibhav. Y del mismo modo, Chaturvarnyam Maya Sristam Guna Karma Vivagas. Krishna says, Así lo that dice this Krishna. division, the social division, Brahman, Kshatri, Vaishya, Sudra, La división social, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra, is made by me la he organizado yo, according to quality and work. conforme a las cualidades y a las actividades, al trabajo. Not that simply work or simply work. You must have the quality and work, both. No es que son solo las actividades o solo el trabajo, son las actividades y el trabajo. But you must be bona fide candidate to work for something. If you Tienes que ser un candidato genuino para determinado trabajo. want to work as a Brahmin, Si tú quieres trabajar como brahmana, then you must possess all the bona fide qualities of the Brahman. debes poseer todas las cualidades auténticas de los brahmanas. If you want to act as a Kshatriya, Si quieres actuar como kshatriya, then you must have all the Kshatriya qualities
Tienes que poseer todas las cualidades de los kshatriyas and act. y actuar. The Kshatriya means that especially the Juddhis of Palayanam. El kshatriya significa especialmente Yudhashva Apalayanam. The Kshatriya is never afraid of fighting. El kshatriya nunca tiene miedo de luchar. Like that, if somebody challenges, I would fight with you. Y tampoco si alguien le desafía, voy a luchar contigo, I want to fight with you. quiero luchar contra ti. The Kshatriya will never deny. El kshatriya nunca se niega. If somebody comes forward, the Kshatriya, that I want to play chess or gamble, Si alguien viene diciendo que se presenta ante un kshatriya diciéndole quiero jugar contigo al ajedrez o a cualquier juego de azar, gambling was allowed to the Kshatriyas. a los kshatriyas se les permitían los juegos de azar. It's by gambling all the Pandavas, they lost everything. Practicando juegos de azar, los Pándavas lo perdieron todo. The Kauravas, his brother, they made a trick. Los Pándavas, sus hermanos, hicieron trampa. To challenge, because the Kshatriya cannot deny. Les desafiaron porque un kshatriya no se puede negar. That we want to play games with you. And Queremos jugar contra vosotros. betting. Vamos a apostar algo. So they betted their kingdom, their wife, Apostaron su reino, a sus esposas, their everything. Then they were banished. y lo perdieron todo. There was a trick Era un truco, una trampa, to make them humiliated and para humillarles. in every respect. So Kshatriya, because a Kshatriya cannot refuse if any opposing party comes to a Kshatriya. Un kshatriya por eso no se puede negar. Si otro kshatriya viene y le desafía, That I want to fight with you. quiero luchar contra ti. A Kshatriya cannot deny. El kshatriya no se puede negar. And this fighting would go up to the death Y es siempre una lucha a muerte, till it is decided. hasta que se decide. One must die. Just like Jarasandha. O alguien tiene que morir. Es como Jarasandha. Jarasandha, Krishna and Arjuna and Bhima. Jarasandha fueron a verle Krishna, Arjuna y Bhima. There was many times fight with Jarasandha Habían luchado muchas veces contra Jarasandha. and Krishna. Krishna y Jarasandha habían luchado muchas veces uno contra el otro. But he brought many unlimited number of soldiers, Pero él llevaba una cantidad ilimitada de soldados and they were killed. y cada vez los mataba. So this time, Krishna En aquella ocasión, Krishna wanted to kill only Jarasandha, not so many innocent soldiers. Krishna quiso matar solamente a Jarasandha, no quiso matar a tantos soldados inocentes. Therefore, Krishna, Arjuna, and Bhima Por eso Krishna, Arjuna y Bhima went to Jarasandha, fueron a ver a Jarasandha and they went in the dress of Brahman. y fueron disfrazados de brahmanas. So Jarasandha was very charitable to the Brahman. Jarasandha era muy caritativo con los brahmanas. So when the Brahmana they wanted something, yes, what you want? Cuando un brahmana quería algo, él les decía, ¿sí, qué quieres? Then they said that we want to fight with you. Ellos le dijeron, queremos luchar contra ti. Jarasandha could understand they are in disguise, they are Kshatriyas. Jarasandha entonces se dio cuenta de que eran kshatriyas disfrazados. So Jarasandha said, yes, accepted. Jarasandha les dijo, muy bien, lo acepto. Then who will fight with me? ¿Quién va a luchar contra mí? You are 3. Sois 3. Then they challenge also anyone you can accept. Ellos le desafiaron también, el que tú prefieras. So Jarasandha said that Krishna
He fled. Krishna Jarasandha dijo, Krishna no, porque él se escapó, huyó. is Ranchor. Krishna es ranchor. Sometimes he did that. En cierta ocasión hizo esto. The purpose was to save the innocent soldiers. Su objetivo era salvar a los soldados inocentes And he would take another chance to kill Jarasandha. But y aprovechar otra ocasión para matar a Jarasandha. he thought that he fled. Anyway, Pero él pensó que Krishna había huido. so he said that Krishna is afraid of me, I cannot fight it. Jarasandha dijo, Krishna me tiene miedo, no puedo luchar contra ti. He rejected. Le rechazó. And Arjuna is younger than me, Arjuna es más joven que yo. so I cannot fight with who is younger, inferior to me. Yo no puedo luchar contra alguien que es más joven que yo, que es inferior a mí. But I can accept Bhima Pero sí puedo luchar contra Bhima. to fight with him. Voy a luchar contra él. So there was fight Se pusieron a luchar. with Bhima and Jarasandha. Hubo un combate entre Bhima y Jarasandha. This is Kshatriya spirit. Ese es el modo de actuar de los kshatriyas. He could not deny. They No podía negarse. were guests, these three men, named Krishna, Aquellos tres invitados, aquellos tres visitantes eran Arjuna, they were guests. So they would fight the whole day. eran sus invitados y por eso lucharon todo el día. Or say in the morning after taking their breakfast, O digamos que por la mañana, después de desayunar, they begin fighting. empezaban a luchar And the fighting is gone. y continuaban luchando. And at night they are guests. Y de noche eran como sus invitados. They received very well. Les recibía muy bien, They dine together, cenaban juntos, talk together, friendly. hablaban amistosamente. You see. So this is Kshatriya spirit. Ese es el espíritu kshatriya. And in this way for 27 or 28 days the fighting was going on. De ese modo, la lucha se prolongó durante 27 o 28 días. Later on Jarasandha was killed by the hint of Krishna. Más tarde, al final, Jarasandha murió gracias a Krishna, que indicó, This is Kshatriya spirit. gracias a una indicación de Krishna. Ese es el espíritu kshatriya. Similarly, Brahmana spirit, Del mismo modo, existe el espíritu brahmana, Guna Karma Vibhaga. guna karma vibhagasa. So, Sukadeva Goswami, he did not undergo any of these principles because he was Paramahansa. Sukadeva Goswami no se sometió a ninguno de estos principios porque él era Paramahamsa. Above all these things. Estaba por encima de todo eso. Therefore, Anupita, Por eso, Anupetam. the institution of Varnasrama prescribes many regulative duties. La institución de Varna y Ashram prescribe muchos deberes regulativos. Dasavidha Sanskar, 10 Dasa Vida Samskar. kinds of reformatory methods. But Hay 10 tipos de métodos purificatorios. he did not undergo. Pero él no se sometió a ninguno de ellos. Such duties enjoy that a candidate willing to study the Vedas must approach a bona fide spiritual master. Dichos deberes estipulan que un candidato deseoso de estudiar los Vedas debe acercarse a un maestro espiritual genuino. If anyone wants to become a Brahmana, Quien desee ser un brahmana, it is not that the Brahmana's son would automatically become Brahmana. No. no es que el hijo del brahmana inmediatamente, de forma natural, es brahmana. No. Anyone could become Brahmana. Todo el mundo puede ser brahmana. Just like Java Upanishad. Es como en el Javala Upanishad, Satyakam Java. Satyakam Javal. This Satyakam was the son of a prostitute. Satyakam era hijo de una prostituta. He was not a Brahmin son. No era un brahmana por nacimiento. So he wanted to become Brahmin.
pero quería ser brahmana. He went to Gautama Muni. Y fue a ver a Gautama Muni. Sir, please initiate me. Señor, por favor, inícieme. I want to become a Brahman. Quiero ser un brahmana. Sudras are not initiated. Los sudras no reciben iniciación. In the formal lay, Sudras are not. Therefore, Gautama Muni inquired. En el pasado, los sudras, por eso Gautama Muni le preguntó, That what you are? ¿y tú qué eres? Because I do not initiate who is not born of a Brahmin father. Porque yo no inicio a quien no nace de un padre brahmana. So he said, I do not know. So go to your mother, ask. Él le dijo, no lo sé, pues ve a preguntarle a tu madre, Son you are. ¿de quién eres hijo? The mother said, I do not. La madre le dijo, no tengo ni idea. So he came and he said that, sir, my mother does not know whose son I am. Volvió ante el sabio y le dijo, mi madre no tiene ni idea de quién soy hijo. So Gautama Muni accepted him as disciple Gautama Muni le aceptó como discípulo because he was truthful. porque era veraz. He saw that he has got the Brahminical qualification. Él vio que tenía la cualidad brahmínica, Truthful. de la verdad, decir la verdad. Everyone is not willing that to admit that he is the son of a prostitute. No. No todo el mundo está dispuesto a reconocer ser el hijo de una prostituta. No. But he admitted, yes. Pero él sí lo reconoció, sí. My mother does not know by whom I was begotten. Mi madre no sabe quién me engendró. So this is qualification. Esa era su cualidad. So in the Kali Yuga, especially, there is no Vedic system of reformatory process. Y sobre todo en Kali Yuga no existe este sistema vaidico de los procesos purificatorios. It is the Pancharatrika Vidhi. Se sigue el Pancharatrika Vidhi. That anyone has got a little qualification Todo el mundo tiene una pequeña capacitación for becoming Brahmin. para ser, todo el que tenga una cierta capacitación para ser brahmana, He is accepted by the spiritual master and is trained up. a esa persona el maestro espiritual le acepta y le adiestra Is initiated just to make him a complete Brahmin. y le inicia para que pueda ser un brahmana perfecto, completo. So, the sacred thread is the sign of those who are competent to study the Vedas from Acharya. El cordón sagrado es el signo que llevan aquellos que son que son competentes para estudiar los Vedas con el Acharya, Bona fide spiritual master. el maestro espiritual genuino. The bona fide spiritual master is called Acharya. Al maestro espiritual genuino se le llama Acharya, Or the Acharya can become a bona fide spiritual master. o el Acharya puede ser un maestro espiritual genuino. Acharya means who knows the purport of this Shastra. Acharya significa aquel que conoce el significado, el sentido de los Shastras. And he behaves himself according to the Shastric regulative principles. Y que actúa conforme a los principios regulativos de los Shastras. And teaches his disciple in that way. He is called Acharya. Y que enseña a sus discípulos de esa manera, a esa persona se la llama Acharya. Acharya means whose behavior, whose activities should be followed. Acharya significa aquella persona cuyo comportamiento o cuyas actividades deben seguirse. That is called Acharya. Eso es un Acharya. Generally, man is born as ordinary being, and by the purificatory process, he is born for the second time. Por lo general, el hombre nace como un ser corriente, ordinario, y mediante los procesos purificatorios nace por segunda vez. That is called Dvija. Eso es lo que se llama Dvija.
even a man is born, he is not accepted as human being. A un hombre cuando nace no se le acepta inmediatamente como ser humano. Because unless the purificatory process is there, he cannot be accepted as human being. A no ser que se haya sometido a un proceso purificatorio, no se le puede aceptar como ser humano. So, unless in any society the varnashram dharma is not there, Por eso, a no ser que se implante el Varnashram Dharma en toda sociedad, they are not human beings. no son seres humanos en esa sociedad. They are called animals, Se les considera animales, or mlechas, javanas. mlechas yávanas. Civilized society means he must know, he must undergo all the regulate principles. Sociedad civilizada significa que tienes que saber, tienes que someterte a todos los principios regulativos. But at the present moment, in the Bhagavad Gita it is said, all Samaskrita, Pero en la actualidad, ahora mismo, el Bhagavat dice asamskrita, without any reformatory, sin seguir ningún método purificatorio. all these posts, government posts, are occupied by person, all Samaskrita, kriyahina. Todos estos cargos del gobierno, estos puestos gubernativos, los ocupan personas que son asamskrita, kriyahina, Mlecha, Rajana. mlechas, yávanas, etc. So what will be their business? ¿Y a qué se van a dedicar? They do not know. No saben. What is the responsibility of government? No saben cuál es la responsabilidad de un gobierno. They do not know. No lo saben. Therefore, the whole world is in chaos. Por eso el mundo entero está sumido en el caos. They are neither themselves perfect gentlemen or perfect Brahman or perfect. Ni ellos son caballeros perfectos, no son ni brahmanas ni kshatriyas perfectos. They are also like animals, Son como animales también ellos. Sudras. Sudras. How they can rule over ¿Y cómo van a gobernar? nicely? ¿Cómo van a gobernar bien? Formerly, that was not. The Brahmana En el pasado no era así. and the Kshatriya especially Los brahmanas y sobre todo los kshatriyas must undergo the reformatory method. tenían que someterse a los procesos purificatorios. Okay? So generally a man is born as an ordinary being. Por lo general, el hombre nace como un ser común y corriente. And by the purificatory processes he is born for the second time. Y mediante los procesos purificatorios nace por segunda vez. This is called Dvija, Eso se llama Dvija, second time, segunda vez, by the spiritual master. mediante el maestro espiritual. When he sees a new light and seeks direction for spiritual progress, he approaches spiritual master to instruct him in the Veda. Cuando él ve una nueva luz y busca una guía para progresar espiritualmente, acude a un maestro espiritual para que le instruya en relación a los Vedas. This is our process. Ese es nuestro proceso. In the beginning, we do not ask anybody to become initiated or a Brahmin. No. Al principio no pedimos a nadie que se inicie ni que sea brahmana. We simply invite a person to join the chanting. Simplemente invitamos a las personas a unirse al canto. This is our process. Ese es nuestro procedimiento. We strictly follow this. Y debemos seguir estrictamente ese In proceso. the beginning, we should not ask that you have to do this, you cannot do that. Al principio no les pedimos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque no pueden hacerlo. That is not possible. No es posible. But everyone should be given chance. Pero hay que dar a todo el mundo la oportunidad. Because in the Kali Yuga, there is no reformatory system. Porque en Kali Yuga no hay proceso reformatorio, proceso purificatorio. Everyone is born Shudra and less than that, Chandra.
todos nacen Sudras o menos que eso, chandalas. So, they should not be neglected also. Por eso no hay que dejarles de lado. Not that because all people have fallen, they're less than Sudras and Chandalas, so neglect them. Let me. No es que como todas las personas son degradadas, son menos que los Sudras y Chandalas, hay que dejarles de lado. Chant Hare Krishna. Yo les dejo ahí y canto Hare Krishna. No, No, this is not. no se trata de eso. The duty of Vaishnava No, ese es el deber del Vaishnava. is to reclaim this fallen soul. El deber del Vaishnava es recuperar a esas almas caídas. Just like Krishna says in the Bhagavad Gita, Tal como dice Krishna en la Bhagavad Gita. Mang hi parta vipasritya jepishu papajona. Manghi parta vyapashritya jepishu papayonaya. Find out this verse. Mang hi parta vipasritya Busca este verso. Manghi parta jepishu papajona. Sriyavasya satha shudya stiti yanti parangati. Strillo vaisyas tata sudras te pillanti param gatim. Krishna says, anyone who comes under my shelter, Krishna dice, todo el que se refugia en mí, never mind, he is the lowest of the lowest, no importa que sea lo más bajo de lo más bajo, low born. que sea de bajo nacimiento. The Sriyavasya formerly, Striya vaisyas tata sudras. En el pasado, even the women and the mercantile community and hasta las mujeres y la comunidad mercantil Sudras, y los sudras, they are also considered as Papajuna. también a ellos se les consideraba papayoni. Papajuni means whose brain is not very developed. Papayoni significa aquel cuyo cerebro no se ha desarrollado mucho. That is Papajuna. Eso es papayoni. Blunt headed. What is that? De cabeza no muy iluminada. Mami parata vyapashritya jepishu papayonaya striyo vaishyas tatapi tatashudras tepi yanti param gatim. O son of Krita, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, vaishyas, merchants, as well as shudras, were... Oh, hijo de Prita, aquellos que se refugian en mí, aunque sean de bajo nacimiento, sean sudras, vaisyas o mujeres, can approach the supreme destination. pueden alcanzar el destino supremo. The supreme destination, back to Godhead, back to home, El destino supremo de regreso al hogar, de vuelta a Dios, is for everyone. es para todos. It is not that God means for everyone. No es que es solo Dios. Dios significa para todos. And God does not say, only the Brahmin class of men please come here. Dios no significa, no dice que aquí, venid aquí solamente los que pertenecéis a la clase brahmínica. Others are no. Y a los demás les rechazamos. No, He is inviting everyone, Él invita a todos, even the lowest of the lowest, incluso a los más bajos de los más bajos, low born, de los de más bajo nacimiento. Papajuna, Papayona ya, women, Sudra, a las mujeres, a los sudras, or Vaishyas, a los vaisyas, a todos. Now, Krishna says that everyone has got the potency of coming to me, go back to home, back to God. Krishna dice que todo el mundo tiene la potencia de venir a mí, de ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. That is admitted by Krishna. Eso lo reconoce Krishna. Now, who will make them qualify to ¿Y quién les ha dado la capacitación go back to home, back to God? para ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios? That is Vaishnava. El Vaishnava. Those who are actually very sincere servants Quienes son realmente sirvientes muy sinceros of Krishna. de Krishna. It is their duty. Krishna says that Ellos tienen el deber.
Krishna that dice everyone is competent to come to me que todo el mundo está capacitado para venir a mí if he is following the rules and regulations. si siguen las reglas y regulaciones. Vyapasritya. What is the meaning of Vyapasritya? Vyapashritya. ¿Qué significa Vyapashritya? Particularly taking shelter. Yeah, Refugiándose en particular. particularly. En particular, One sí. should be willing to go back to home, back to Godhead and take shelter. La persona debe desear ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios y refugiarse. Particularly. En particular, As man is representative. en su representante. Such person can be elevated. Esa persona puede elevarse. So, it is not that, but unfortunately, in India, Así que no es que, pero lo malo es que en la India, although Bhagavad Gita is there, aunque tienen la Bhagavad Gita, they neglect it. la han dejado de lado. The so-called Brahmins, so-called Goswamis, so-called, they neglect it. Los supuestos brahmanas, los supuestos goswamis, los supuestos dejan de lado This process. ese proceso. Just like in India, the Mohammedans, Es como en la India los musulmanes, the Mohammedans who claim to be partisan, Pakistan and Hindustan. los musulmanes que pretendieron la partición, Pakistán e Indostán. There are a number of Mohammedans, they protested that India is going to be independent. Había un número de una cantidad de musulmanes que protestaron diciendo que la India ahora iba a ser independiente. But we do not wish to participate with the Hindus. Pero nosotros no queremos colaborar con los hindúes. We must be separate. Mejor que nos separemos. Why? ¿Por qué? Because they have got a bad experience that the Hindus did not treat them very well. Porque tenían mala experiencia, tenían la experiencia de que los hindúes no les trataban demasiado bien. Did not even Shudra. In South India, it was the process. So bad Ni siquiera los sudras. En el sur de la India existía este proceso, un proceso muy malo. process. If Shudra is passing on the street, Que si un sudra pasaba por la calle, he has to cry, I am a Shudra passing on the street, please close your door. tenía que ir diciendo, soy un sudra que pasa por la calle, por favor, cerrar las puertas. The Brahmins would close the door so that they may not even see a Shudra. De ese modo los brahmanas cerraban las puertas para no ver ni siquiera al sudra. Then everything will spoil. They Porque si no, todo se echaba a perder. had food grains and everything. Sus cereales, sus legumbres, la comida. They will close. Así que cerraban. You see. Now the result is that South India, the communists, El resultado es que en el sur de la India los comunistas, communists means the so-called low-class people, los comunistas significa estas supuestas personas de baja clase, Sudras and Chandalas, sudras y chandalas, they are now in majority. ahora son mayoría. They have formed the government. Han formado el gobierno They are on principle, as soon as some Brahmin comes for government service, he will reject. y como principio, tan pronto como un brahmana se propone para formar gobierno, inmediatamente le rechazan. So the Brahmins are now hiding themselves. De manera que ahora los brahmanas tienen que That esconderse. is Brahmin, because he cannot get any job. Tienen que ocultar que son brahmanas porque si no, no pueden encontrar trabajo en ningún sitio. This is the position. Así son las cosas. So this negligence, this is not Vedic culture. Eso es negligencia, eso no es cultura védica. Because they neglected these Mohammedans who grown in India. Debido a que fueron maltratados, no les dieron la debida consideración a estos musulmanes que crecieron en la India. They were not imported from Afghanistan or Turkey or any. Ellos no
no les importaron de Afganistán o Turquía o Mohammedan country. They were Indian. países musulmanes, ellos eran de la India. But they were not given any facility for spiritual culture. Pero no les daban ninguna facilidad para el cultivo espiritual. The Brahmins monopolized it. Los brahmanas lo monopolizaban todo. Although they would not do anything, they would all degraded form. Aunque no hacían nada, eran todos personas degradadas. But still, they will keep these Sudras and the Chandalas downtrodden. Aún así mantenían a estos sudras y a los chandalas en un nivel muy bajo, por tierra. Incited. So therefore, when Aurangzeb passed a law, jizya tax. Por eso cuando emitieron determinada ley sobre los impuestos, Jizya tax means all the non-Mohammedans would pay a tax. cuando Aurangzeb emitió esta ley de que todos los que no son musulmanes tienen que pagar un impuesto. So these low-class people who had so neglected, Estas personas de clases bajas vivían tan poco considerados, they thought it is natural pensaron que era natural, that why should we pay this tax? que por qué vamos a pagar este impuesto. We are not very much well treated by the Hindus. A nosotros los hindúes no nos tratan demasiado bien. So what is the use of remain Hindu Así que, ¿qué sentido tiene seguir siendo hindú and pay the tax? y pagar el impuesto? So the wholesale, this neglected class of men became Mohammedan. Y así que toda esa categoría de personas, toda esa clase que había sido maltratada, dejada de lado y menospreciada, se hicieron musulmanes. This is the history. Esa es la historia. Otherwise, these Mohammedans did not come from the Mohammedan country. Porque, si no, por lo demás, los musulmanes no venían de un país musulmán. So in this way, a community was formed, Mohammedan community, gradually. De ese modo, poco a poco se formó una comunidad, la comunidad musulmana, And this British government took advantage of this, y el gobierno británico aprovechó la circunstancia. ill feeling between Hindus and Mohammedans. Los malos sentimientos entre hindúes y musulmanes. Anyway, this is the policy of the politicians. Sea como sea, estos son cosas de políticos. This, because they are not giving us, our point is Porque no dan oportunidad. Y lo que estamos diciendo es que that Krishna says Krishna dice, everyone should be given chance. hay que dar a todo el mundo la oportunidad. How to come back to home, how to approach Krishna. La oportunidad de ir de regreso al hogar, de acercarse a Krishna. So whose duty it is? ¿Y quién tiene este deber? It is the duty of Krishna's servant. Es el deber de los sirvientes de Krishna, It's like Prahlad Maharaj. como Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj says, my Lord, Prahlad Maharaj dijo, mi señor, I do not wish to go back to home, back to Godhead, yo no deseo ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, alone. solo. I want to take all of them to world. Yo quiero llevarme conmigo a toda esta gente, Godless, a toda esta gente que vive sin Dios, not devoted. I want, que no son devotos. Quiero llevármelos. unless I educate them how to go back to home, back to I alone am not prepared to. A no ser que les eduque en el proceso para ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, porque yo estoy solo, ¿cómo voy a hacerlo? This is Prahlad. This is Vaishnava. Eso es el Vaishnava. Paradukha dukhi, Paradukha Dukhi, Kipam Mudija. Kripam Budirjas. Vaishnava means he for himself he has no problem. Vaishnava significa que en lo que a él respecta no tiene problemas. But he is very, very morose by seeing others in distress condition. Pero está muy triste, le apena mucho el ver el sufrimiento de los demás, Without Krishna consciousness. sin conciencia de Krishna. This is Vaishnava. Eso es un Vaishnava. A Vaishnava has no problem. El
El Vaishnava no tiene problemas. He can sit down anywhere and chant Hare Krishna. Él puede sentarse en cualquier lugar y cantar Hare Krishna. Everything will be supplied to him. Él tendrá de todo. Krishna said, Yoga Así lo dice Krishna. Kshemam Bahama. Yogaksema Vahamyaham. There is no problem. No hay problema. But it is the Vaishnava's business to execute the will of Krishna. Pero el Vaishnava tiene la misión de cumplir la voluntad de Krishna. As Krishna said, Tal y como Krishna dice. Manhi partha vipasritya jepishu papayo. Manhi parta vyapasharitya yepishu papayonaya. Siyavishya tatha sudras devijan. Tejo vaisyas tata sudras te piyanti paramagatim. Everyone has got the potency to go back to home, back to Godhead. Todo el mundo tiene la potencia, la capacidad de ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. It is the duty of the Vaishnava to educate the whole world. Y el Vaishnava tiene el deber de educar al mundo entero How to go back to home. en cómo ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. This is Krishna consciousness. Eso es el movimiento para la conciencia de Krishna.